vamos a estar viendo si esta semana se cierran lo que se había escuchado, lo de Guaraní. Y bueno, a seguir entrenando acá hasta que haya algo concreto. Ella quiere definir si va a estar o no va a estar. La verdad que es algo que hay que definir ya en la semana, porque si no, la verdad que es incómodo trabajar así, no trabajar tranquilo. Y sabemos que detrás de esto hay muchas cosas, está la familia, están todos expectantes de lo que va a pasar. Y es una situación muy incómoda, ¿verdad? La única que puedo tomar es la de Guaraní y la de Gremio. Tengo reuniones con el presidente y vamos a ver qué se concreta. De mi parte ya el equipo Guaraní tiene el ok. Gremio también, ya creo que ya depende de la dirigencia para el préstamo. La verdad que prioridad siempre es salir, ¿verdad? Uno siempre quiere crecer profesionalmente, en conocer nuevos aires, aspirar a algo más grande. Como sabemos que Guaraní y Gremio son equipos grandes, ¿verdad? Guaraní tiene Libertadores y Gremio, ya solo por el nombre podemos saber que es un equipo más que grande. Todo el campañón que hicimos con el grupo yo creo que va a ser una linda oportunidad aprovechar el momento, ¿verdad? Todos sabemos que el futbolista tiene su momento, ¿verdad? Esto se enfría y después ya nadie te conoce prácticamente.